Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Alfredo Campos y en este video vamos a dar continuación al capítulo 2, la célula y sus funciones. En el resto de este capítulo vamos a comprender los sistemas funcionales específicos que posee la célula que las transforma en un organismo vivo. Y vamos a empezar hablando por la ingestión de sustancias, la endocitosis. Si la célula va a vivir, crecer y reproducirse, necesita nutrientes y otras sustancias que están en los líquidos que la circundan. La mayoría de estas sustancias atraviesan la membrana hacia la célula por difusión y transporte activo. La difusión es el movimiento simple a través de la membrana que poseen las moléculas por su propio movimiento característico. Y como mencionamos en el video anterior, las moléculas que pueden difundir libremente a través de esta bicapa lipídica es el oxígeno y el dióxido de carbono. El transporte activo implica el transporte real de una sustancia por una estructura de carácter proteico. Esta estructura está formada por proteínas estructurales, también lo mencionamos en el anterior video, y le denominan canales proteicos, ¿no? Y las macromoléculas más grandes ingresan a la célula por una función especializada que ésta posee, que se denomina endocitosis. Las dos principales formas de endocitosis son la fagocitosis y la pinocitosis. La pinocitosis implica la ingestión de partículas pequeñas con un poco de líquido extracelular formando vesículas dentro del citoplasma. Este es el único medio que poseen algunas moléculas grandes como las proteínas para poder ingresar a la célula y requieren de un suministro de energía que es aportado desde el interior de la célula por una molécula de alta energía que se denomina ATP. La fagocitosis se refiere a la ingestión de células completas, tejidos, resto de tejidos o bacterias, por ejemplo. Esta función de fagocitosis solo la poseen algunas células especializadas, como lo son los macrófagos tisulares y los leucocitos sanguíneos. Hablando de las bacterias, por ejemplo, las bacterias están unidas a un anticuerpo específico frente a ese organismo. Y es este anticuerpo que se une al receptor de la superficie de la membrana que se encuentre de la célula fagocítica, arrastrando consigo hacia la célula. Este proceso de intermediación del anticuerpo para la fagocitosis de la bacteria se le denomina opsonización. Inmediatamente después de que aparece una vesícula de pinocitosis o fagocitosis dentro de la célula en el citoplasma, se le adhiere o se le unen a él una o más lisosomas que vacían su contenido dentro de esta vesícula formando vesículas digestivas. Recordemos que el contenido de las lisosomas son hidrolasas ácidas. Estas hidrolasas dentro de las vesículas digestivas lo que hacen es hidrolizar las sustancias que se encuentran en él, que son proteínas, lípidos, carbohidratos y otras sustancias, teniendo como producto final partículas más pequeñas de aminoácido, de glucosa, de fosfato, que al ser más pequeñas pueden difundir a través de la membrana de la vesícula hacia el citoplasma, ya que son elementos que la célula necesita. Y aquellas sustancias que se quedan dentro de la vesícula se le denomina cuerpo residual. Este cuerpo residual es excretado hacia el exterior de la célula a través de un proceso que se denomina exocitosis, que es básicamente lo contrario a endocitosis. A menudo el tejido del cuerpo regresa a un tamaño más pequeño y esto se da, por ejemplo, con el útero después del embarazo, con las glándulas mamarias al final de la lactancia y con los músculos en periodos prolongados de inactividad. Adivinen quiénes son los grandes responsables de esta regresión, los lisosomas. Los lisosomas también participan en la eliminación parcial o total de células dañadas.
Cuando las células se dañan, ya sea por calor, por frío, por traumatismo, por productos químicos, por diferentes factores, inducen a la rotura de estos lisosomas para que vacíen sus contenidos dentro de ellas. Si el daño es pequeño, se eliminará solamente la parte de la célula dañada para que sea reparada posteriormente. Si el daño es grande, se eliminará la totalidad de la célula, en un proceso que se denomina autólisis. Los lisosomas también contienen sustancias bactericidas que eliminan a las bacterias que se ingieren en las vesículas antes de que éstas causen daño celular. Y también participan en un proceso de autofagia, que básicamente la autofagia es comerse a sí mismo, ¿no? Y representa un proceso de limpieza de orgánulos y de agregados proteicos obsoletos para que se puedan reciclar. La autofagia es importante para la renovación constante de las estructuras del citoplasma y es un mecanismo esencial para el mantenimiento de la vida celular y la homeostasis en condiciones en que existe escasez de nutrientes. La mayor parte de la síntesis comienza en el retículo endoplasmático. Posteriormente pasa al aparato de Golgi, donde también se procesa antes de ser liberado en el citoplasma. El retículo endoplasmático rugoso o granular es aquel que posee ribosomas en su superficie externa y es este el principal encargado de la síntesis de proteína. Por su parte, el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas en su superficie externa, es el principal encargado de la síntesis de lípidos, como lo son los fosfolípidos y el colesterol. También aporta las enzimas que son esenciales para la escisión o partición del glucógeno en glucosa cuando se utiliza este como fuente de energía. Y aporta muchos de los productos que son necesarios para la detoxificación de algunas sustancias del cuerpo, como algunos fármacos que podrían dañar a la célula. Si bien la principal función del aparato de Golgi es sintetizar o procesar aún más aquellas sustancias que el retículo endoplasmático les entrega, tiene también la función de formar hidratos de carbono que el retículo endoplasmático no lo hace, como lo son el ácido hialurónico y el sulfato condroitina. Algunas de las funciones de estos elementos son las siguientes. Son los principales componentes de los proteoglucanos segregados en las secreciones de los mocos y de las secreciones glandulares. Son los principales componentes de la sustancia principal o la matriz extracelular que no es fibrosa. También son los principales componentes de la matriz orgánica del hueso y del cartílago y participan en algunas funciones celulares como lo son la proliferación y la migración. En aquellas células que son de mucha funcionalidad secretora, el aparato de Golgi, su principal función también es la de sintetizar vesículas secretoras que contienen principalmente proteínas. Estas vesículas, luego de ser sintetizadas, van y se fusionan con la membrana celular para vaciar su contenido hacia el líquido extracelular y así entregar los productos sintetizados por el aparato. Esto lo hace a través del mecanismo de exocitosis que comentamos anteriormente. Y este mecanismo, en la mayoría de los casos, es inducido por el ingreso de iones calcio a la célula. Otra de las funciones del aparato de Golgi es formar vesículas que van y se fusionan con su membrana celular, aumentando la superficie y reparando continuamente el uso que se le da de la membrana celular. Por ejemplo, cuando hablábamos de pinocitosis o fagocitosis, una parte de la membrana celular es usada para formar la vesícula y las vesículas que forma el aparato de Golgi van y reparan continuamente la membrana que es utilizada para este proceso.
Las sustancias principales a partir de la cual la célula extrae la energía son los alimentos, que luego los hace reaccionar químicamente con el oxígeno. Estamos hablando de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Esencialmente todos los hidratos de carbono se transforman en glucosa antes incluso de que lleguen a la célula, y esto lo hacen en el aparato digestivo y en el hígado. Lo mismo sucede con las proteínas, que se transforman en aminoácidos, con los lípidos, que se transforman en ácidos grasos. Una vez que todos estos elementos ingresan dentro de la célula, se los hace reaccionar químicamente con el oxígeno para conseguir un compuesto de alta energía. Y estas reacciones generalmente se dan la mayoría dentro de la mitocondria. Este compuesto de alta energía es el ATP. El ATP está formado, es una molécula que está formada por una base nitrogenada, adenina, que sería todo este sector de acá, la azúcar pentosa, ribosa, y 3 radicales fosfato, que son estos de acá. Estos radicales fosfato, los dos últimos radicales, están unidos a la molécula a través de enlaces fosfato de alta energía, que son los que estoy remarcando acá. Estos enlaces son capaces de otorgar, según las composiciones físicas y químicas del organismo, 12.000 calorías de energía por mol de ATP. Cuando el ATP entrega su energía, se desprende de uno de estos radicales, ¿no? Y se transforma de ATP a ADP, que sería difosfato de adenosina, porque ya perdió un fosfato, un radical de fosfato. Para recomponer el ADP a ATP, la célula utiliza la energía extraída de los nutrientes para hacer reaccionar el ATP con el ácido fosfórico y volver a reconstituir esta molécula. Este ciclo se repite una y otra vez, y es por esto que el ATP es denominado la moneda energética de la célula, porque se puede descomponer y recomponer en tan solo el ciclo de unos minutos para poder hacer un intercambio de energía. Cuando la glucosa ingresa en la célula, se lo hace reaccionar ni bien ingresa, reacciona químicamente con unas enzimas que se encuentran en el citoplasma, transformando la glucosa en ácido pirúvico. Esta reacción química entrega una cantidad de energía capaz de transformar 2 moléculas de ATP a 2 moléculas de ATP. Perdón, 2 de ATP a 2 de ATP. 2 de ADP a 2 de ATP. Esto supone aproximadamente el 5% del metabolismo general de la célula, ¿no? Del metabolismo energético de la célula. El 95% restante es generado en la mitocondria, casi la mayoría, casi la totalidad. Y esto se da a través de una serie de reacciones químicas. Ingresan esencialmente la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, que a través de unas reacciones se transforman en este compuesto denominado acetilcoenzima A o acetil-CoA. Este compuesto es disuelto con la finalidad de extraer su energía en la matriz mitocondrial y es sujeto a una serie de reacciones químicas que se dan dentro de la mitocondria, y estas reacciones son denominadas el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Este ciclo entrega una gran cantidad de energía. Es lo que aporta el 95% de la energía, transformando 36 moléculas de ADP a 36 moléculas de ATP. Estas moléculas, esta energía se utiliza básicamente para 3 categorías principales funcionales. Que estamos hablando, que el uso de la energía que se le da al ATP. La primera categoría es el transporte de sustancias a través de la membrana. En este caso estamos ejemplificando
de que se utiliza ATP para el transporte de sodio a través de la membrana celular. Se utiliza ATP, se transforma en ADP, vuelve a la mitocondria y es reaccionado para volver a formar la molécula de ATP. Pero no solamente es el sodio la sustancia que se puede transportar, también se puede transportar potasio, magnesio, fosfato, cloro, hidrógeno y muchas otras sustancias más, ¿no? En algunas células, como las células de los túbulos renales, la energía que genera la célula, aproximadamente el 80% de la energía que genera la célula de los túbulos renales es utilizada con esta finalidad de la función de transporte. La segunda función sería la síntesis de productos químicos, y en esta figura se está ejemplificando que se utiliza ATP para la síntesis de proteínas en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, que posteriormente, entregada la energía, se transforma a ADP, es llevado a la mitocondria y se lo vuelve a recomponer la molécula, formando el ATP. Las proteínas no son las únicas moléculas que se pueden sintetizar. También se pueden sintetizar lípidos, fosfolípidos, colesterol, pirimidas, pirimidinas y otras sustancias más. Y el tercer y último uso final, que es uno de los más importantes, es el trabajo mecánico. Cuando hablamos de trabajo mecánico, es la energía que se entrega a las fibras musculares para que puedan realizar su contracción. En el capítulo 6 del libro explica la gran demanda de energía que tiene la fibra muscular para poder realizar la contracción, ¿no? Y sucede lo mismo, ATP se entrega la energía para la contracción muscular, se vuelve ADP, lleva a la mitocondria y es reconstituida la molécula para formar el ATP. En resumen, el 95% de la energía, el 95% del ATP es generado por las mitocondrias, casi la totalidad. Y esta energía está siempre disponible para entregarse de una manera explosiva, de una manera rápida, siempre y cuando la célula la requiera. El tipo de movimiento más evidente que se da en el organismo es el de los miocitos, es decir, el de las células del músculo esquelético cardíaco y liso. Esto llega a comprender casi el 50% de la masa muscular del organismo, y se los explica bien a detalle en los capítulos 6, 7, 8 y 9. Pero existe otros dos tipos de movimiento, que es el movimiento amebiano y el movimiento ciliar. El movimiento amebiano es el movimiento de la célula con respecto a su entorno, y recibe este nombre gracias a las amebas, porque al ser de este tipo han sido muy esenciales para el estudio de este tipo de movimiento. Las células que presentan el movimiento amebiano son los leucocitos, por ejemplo, que cuando migran de la sangre hacia los tejidos tisulares se transforman en los macrófagos tisulares y tienen este movimiento. También las células embrionarias, que cuando se originan migran hacia otro punto para formar nuevas estructuras especiales, y lo hacen a través del movimiento amebiano. El otro movimiento es el movimiento ciliar, que se da a través de unos cilios, que son estructuras que poseen las células en su superficie. Estos cilios poseen un movimiento de látigo que tienen dos movimientos esenciales. Primero, un movimiento anterógrado, que este movimiento es rápido, es violento, y con este movimiento transportan el líquido que se encuentra alrededor del cilio en la dirección del movimiento que hace el cilio. Y un movimiento retrógrado, que este movimiento es lento y no tiene ningún efecto sobre el líquido que está alrededor del cilio. Estos movimientos se dan en las vías aéreas y en las trompas de falopio, en las que se encuentran en el aparato reproductor femenino. En las vías aéreas, en las cavidades nasales, transportan el moco y todas las sustancias atrapadas en él hacia la faringe para la limpieza continua de estos conductos. Y en las trompas de falopio
ayudan a transportar el óvulo que se genera en los ovarios a través de las trompas hacia la cavidad uterina. Como este movimiento, como una célula no solo tiene un cilio, sino mucha cantidad de cilios, y todos estos cilios están orientados en la misma dirección, resulta de un método eficaz para el transporte de líquidos, de los líquidos que lo rodean al cilio, ¿no? Desde un lugar hacia otro. Existe también otro movimiento, que es el del espermatozoide, que tiene un flagelo, que son una especie de cilios, pero mucho más largo, y su movimiento no es un movimiento de látigo, sino es un movimiento casi sinusoidal. Bueno, aquí concluyó el capítulo 2, la célula y sus funciones. Espero que mis explicaciones hayan sido lo suficientemente buenas como para que ustedes hayan podido entender el tema. Si tienes alguna duda, la puedes expresar en los comentarios, yo te estaré respondiendo. Si te sirvió y te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus amigos, a que te suscribas y a que le des like. Gracias.